buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga a los jóvenes de Montería, a Lucía, a Mayra, a José, a todos los que me escuchan. No recuerdo su nombre, pero Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo de la Iglesia Osana de Bogotá, de los jóvenes, de Charlon, de Sergio, de Felipe, bueno, y de los jóvenes que aquí nos congregábamos. Así que le damos gracias a Dios porque me permiten por este medio llegar a ustedes, y es un privilegio para mí que me hayan encargado tan hermosa misión de darles esta introducción del Evangelio de Juan, y en especial parte de la explicación del capítulo 1, que es lo que introduce el libro de Juan. Decirles, amados hermanos, que es un libro muy, muy precioso, amén. Y yo quiero en esta tarde, para entrar a la introducción, quisiera, para entender este evangelio, debemos conocer algunos de los datos del autor, que nos precisará el tiempo también de la escritura, y por qué se escribió este libro, y por qué empieza el apóstol con este capítulo 1, que es bien importante, donde nos habla de la existencia de Dios desde la eternidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces quisiera decirles en esta tarde, para entrar allá en la introducción, que para entender este evangelio debemos conocer unos datos del autor. El autor, como ya lo sabemos, es Juan el apóstol, y según la historia era el más joven de los hijos de un hombre llamado Zebedeo, quien tenía una empresa de pesca, o sea, donde habían barcos, donde se pescaba con redes. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 19 y 20. También se nos relata en la palabra que tenía un hermano que se llamaba Santiago, y a la vez eran socios de Pedro en el negocio de la pesca en el lago de Capernaum. San Lucas capítulo 5, versículos 7 al 10. Su madre se llamaba Salomé, y su madre fue una de las mujeres que seguían a Jesús para servirle. San Mateo capítulo 27, versículo 56, y San Marcos capítulo 16, versículo 1. Junto con su hermano Santiago obedeció al llamado de Jesús. Cuando estaban en la pesca, en su empresa, Jesús les llama. Mateo capítulo 4, versículo 21-22, Marcos capítulo 1, 19 al 20 y Lucas capítulo 5. Ambos fueron discípulos del Señor. Este discípulo fue uno de los que acompañó más íntimamente en el ministerio a Jesús. Esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 5, versículo 21 y 24, versículo 35 y 43. También lo encontramos en San Mateo capítulo 9, versículo 18 y 26, y San Lucas 8, 40 y 56. También, hermanos, tanto a él como a su hermano Jesús les dio un sobrenombre, les llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. San Marcos capítulo 3, versículo 17. Fue uno de los discípulos, él se hizo llamar como el más amado por Jesús, y también fue comisionado por Jesús allí en frente a la cruz para cuidar de su madre María. Ya mirando esto, tenemos que mirar la fecha donde se sitúa la escritura del libro y desde donde se escribe. Según la tradición histórica, este libro fue escrito en el año 60-70, este evangelio fue escrito en el año 60 a 70 después de Cristo, en un lugar llamado Éfeso, la iglesia de Éfeso. Como introducción, hermanos, hay que decir que es un evangelio diferente a los tres anteriores, ya que abarca de una manera muy profunda el ministerio y la vida de Jesús. Está escrito de una visión más espiritual, según los escritores, y podemos ver cómo el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva a encontrarnos con el Dios que nos amó desde la eternidad y estuvo dispuesto a darlo todo por ese amor. Así que es un evangelio bien hermoso, bien precioso,
y han escogido una buena opción para estudiar, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 16, nos describe Juan ese gran amor que Dios tenía desde antes de que nosotros, hermanos, viniésemos a este mundo. Ahora, el propósito de escribir este evangelio se escribe con un propósito, hermanos, y era de contener a la iglesia frente a las enseñanzas del gnosticismo y del pensamiento helénico que en ese entonces había entrado a la iglesia, trayendo consigo muchos maestros falsos, mucha falsa doctrina, ya que había en este tiempo muchos maestros de distintas sectas que se introducían a la iglesia para confundirla y para desestimar la visión de Jesús de la iglesia. Estos acosaban con sus enseñanzas a la iglesia, con sus teorías y con sus falsas doctrinas. Hay un ejemplo de un maestro de entonces, de este tiempo de Juan, que se llamaba Cerinto. Él era un hombre gnóstico y enseñaba que Jesús era solo un hombre común y corriente, quien recibió al Espíritu Santo en su bautismo, pero que se quedó sin el Espíritu Santo en la cruz del Calvario, que se fue en un instante el Espíritu Santo antes de su muerte, y se apoyaba en la cita que está en San Lucas capítulo 23, versículo 46. Acordémonos que lo gnóstico era muy peligroso, o es muy peligroso, ya que mezcla el cristianismo con cualquier filosofía humana, y esto estaba muy infestado en el pensamiento y estaba muy instalado en el pensamiento griego o helenístico de esos días. Ahora, el objetivo de este evangelio, de Juan escribir este evangelio por parte de él, era sostener a la iglesia en medio del acoso de todas estas doctrinas y mostrarle a la iglesia la verdad de Dios. Era una poderosa herramienta también para evangelizar al mundo y mostrarle al mundo que Jesús vino a los suyos, pero que los suyos no lo recibieron. Pero también dice la palabra del Señor que a los que le recibieron, que a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no importara que no fueran judíos. Con el Evangelio Juan contrarrestaría las doctrinas del error que se habían introducido en la iglesia en estos días. Juan empieza su evangelio donde nos dice que Jesús era Dios mismo, tomando cuerpo para sí o carne para sí, a fin de traer vida y luz a la humanidad y para darles una vida eterna, algo imposible de aceptar por la filosofía helenística y por el pensamiento gnóstico hasta estos días. Ahora, pensamiento gnóstico no podía entender cómo algo divino se podía volver carne, no lo acepta. Por eso también más adelante la palabra nos enseña a probar los espíritus y a revelar y a confesar que Jesús vino en carne, siendo todo Dios. Con esto le daba a la iglesia de Cristo, vamos a decir, las bases para poder afirmarse en las verdades de la revelación divina, y por último, la oportunidad de acercarse a Dios, cosa que hasta ese momento les era inverosímil y era imposible a los que, vamos a decir, practicaban el pensamiento griego y para el resto del mundo. En Juan capítulo 20, versículo 30-31, Juan nos describe algo muy lindo. Juan nos describe uno de los principales propósitos por escribir su evangelio, y yo voy a permitirle leerles esta cita en Juan capítulo 20, versículo 31, y este es uno de los propósitos más inmensos que dice Juan, ¿por qué escribió este libro? Y dice Juan, dice Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, dice, el propósito del libro. Mire por qué fue escrito este evangelio, amado joven, amado hermano. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces dice la palabra del Señor, es para que este libro se escribió para que arraiguemos la fe del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios tomó forma de carne. También me pedían que introdujera un poquito en el versículo 1, en el capítulo 1 de Juan, donde, como se lo decía Juan, para contrarrestar este pensamiento de que Dios no podía tomar forma de hombre, empieza diciendo algo muy importante y que nos muestra también, hermanos, que Jesús era Dios, pero que era diferente al Padre. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está tomando una palabra, no logos, que se puede explicar de la palabra griega, sino está tomando esta forma de verbo como se escribe en el hebreo, ¿verdad? Diciendo que que antes del principio Dios ya existía y que Dios era la palabra viva, y quizá nos remonta al principio y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué la creó? Con su palabra. Está diciendo que esa palabra viva de Dios tomó forma humana, y dice aquí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, que tenía lugar divino. O sea, el Verbo era con Dios. Cuando dice que era una persona diferente, que estaba al lado de Dios, y que el Verbo era Dios, que aunque estaba al lado de Dios, también era Dios, mostrándonos el principio de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también, tumbando la doctrina gnóstica, está diciendo: este era en el principio con Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y empieza a revelar que fue por medio de esta palabra, que es viva. Dios se refleja a través de esta bendita palabra. Es lo que está diciendo Juan, que si tú quieres conocer al verdadero Dios, que si tú quieres conocer quién es Dios, tienes que conocerle a través de esta palabra. Que no hay otra revelación dada afuera que nos sea dada para conocer a Dios, si no es por su bendita palabra, porque ella nos revela cómo es Dios en su carácter, cómo son sus atributos, cómo es Dios en su pensamiento, qué piensa Dios de nosotros, del universo, de su creación. Y también nos muestra el plan de Dios, que fue desde el principio, cuando el hombre cayó, que era buscar al hombre por medio de un redentor divinamente que había escogido desde el principio, porque dice la palabra del Señor que desde antes de la fundación Dios había diseñado un plan, y Dios preguntó: ¿quién irá? Y el Señor Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Y Él tomó la forma de carne. Dice la palabra que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí también, hermanos, empieza en el versículo 6 también a tumbar otra doctrina que había en los días de que Él escribe el Evangelio, porque también se había levantado una secta de los bautistas, que se llamaba los seguidores de Juan el Bautista, y ellos querían poner por encima de Jesús a Juan. Y por eso Él empieza a explicar claramente en el versículo 6, hablar de Juan, que Juan no era la luz, sino que Él había sido enviado para preparar el camino del que era la luz, de que era la vida, del Dios que se había hecho carne. Y por eso vemos la manifestación aquí, hermanos, gloria al Señor, de cómo Dios Dios son tres personas diferentes, con funciones diferentes, como está obrando en este tiempo. Dios Padre, cuidando de la creación. Dios Hijo, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, porque pagó un precio por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, obrando en la iglesia en este tiempo, guiándola en medio de estas tinieblas, siendo ese faro y guiándola a toda verdad de la palabra de Dios, porque no hay otra verdad y no hay otra voluntad sino la palabra de Dios. Quiero que con esta corta introducción ustedes puedan entrar y ahondar más en este libro, ya que es un libro muy lindo. Muestra 7 milagros maravillosos que Jesús hace, pero no los muestra de una manera carnal, sino los muestra
¿Qué pasó en el alma de aquellas personas que Jesús hizo? Como fue la resurrección de Lázaro, como fue, hermano, el milagro que empieza Jesús haciendo en Caná de Galilea, que está formando el agua en vino. Y también muestra 7 entrevistas con hombres que, hermanos, no muestran los otros evangelios. Por eso digo que es un evangelio totalmente diferente, donde abarca no solamente lo físico, porque lo físico, al fin y al cabo, hermano, así sucede un milagro, lo físico se va a deteriorar, pero a Juan le importaba era lo eterno, el alma, y revelar a Jesús con el nombre verdadero de Dios. El nombre verdadero de Dios es Yahweh o Jehová, cuando nosotros le ponemos las vocales de nuestro idioma, pero Yahweh quiere decir yo soy, y por eso Juan lo presenta muchas veces como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la vid, yo soy la resurrección y la vida. Y así lo presenta Juan de una forma espiritual a Jesús, abarcando lo más profundo del amor del corazón de Jesús hacia nosotros. Así que este es un pequeño aporte para que ustedes, en lo que les he enseñado, tengan una guía de por qué fue escrito este evangelio y la profundidad de él, para que enriquezca sus vidas, amados hermanos. Le damos gracias a Dios, pedimos a Dios por ustedes, pedimos a Dios por la iglesia, porque vienen momentos difíciles, días muy difíciles, amados jóvenes, y donde va a ser puesta a prueba nuestra fe. Quizá muchas veces cuando teníamos la oportunidad de congregarnos no lo hacíamos, ¿verdad? Estábamos ocupados en el estudio, en muchas cosas que tenemos nosotros como personas, pero viendo estos días donde ya no vamos a poder congregar, vamos a anhelar esa congregación, pero también se va a someter a prueba cuánto amo yo a Dios, cuánto estoy dispuesto a buscarle si no hay congregación, amado hermano. Así como en los días de la persecución, donde cada cristiano sabía que amaba al Señor y que le tocaba aún en las catatumbas buscarle a Él, quizás tú en tu casa tengas que buscarle, y es una prueba de fe. Mucha gente buscaba a Dios porque iba a la iglesia. Ahora llegó el tiempo de buscar a Dios porque lo necesitamos en nuestras casas. Así que, amados jóvenes, desde este video les mando mucha fortaleza para los días que vienen. Nosotros ya hemos empezado esta prisión en nuestras casas ya desde el día viernes, el día jueves, amado hermano, y es una experiencia que debemos aprovechar para escudriñar más esta palabra. Si aún no se pueden reunir, escudriñen la Biblia, hermano, escudriñen el pensamiento de Dios. Salgamos fortalecidos de esta prueba, así como salieron aquellos 3 jóvenes del horno de fuego, así como Daniel, separado de su patria, separado de su fe, hermanos, separado de su religión, hermanos, se mantuvo en Babilonia, en medio de tanta opulencia y de tanta tentación que el mundo le ofrecía, pero él se guardó para Dios, y ahí es donde Dios trae revelación a través de su palabra. Así que, amado joven, de todo corazón le mando un abrazo, unos colos santos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y firme y adelante en el amor del Señor. Dios les guarde, amado hermano. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y